Leyendas urbanas, esto es lo desconocido y hoy les voy a explotar la cabeza porque vamos a hablar sobre cómo algunas escrituras mitológicas y leyendas urbanas se repiten en diferentes culturas alrededor del mundo, lo cual es un poco sospechoso, ¿cierto? Entonces, si ustedes creen que las escrituras mitológicas y las leyendas urbanas realmente existen, este video es para ustedes, y si no lo creen, sigan viendo que les prometo que van a dudar de todo lo que saben. Empecemos. La palabra monstruo proviene del latín monstrum, que a su vez proviene de la palabra moneo, que significa aconsejar, advertir o recordar. Entonces, tiene sentido pensar que los monstruos que se han transmitido de generación en generación no sean criaturas aleatorias, sino un reflejo de los temores e inseguridades de las culturas que los crearon. Desde que el ser humano surgió y comenzó a vagar por la tierra, los monstruos lo han seguido, ya que existen registros sumamente antiguos sobre monstruos y criaturas en la historia humana. Por ejemplo, la cultura del Valle del Indo fue una de las primeras civilizaciones del mundo antiguo que se desarrolló entre el año 330 a.C. hasta el 1300 a.C. a lo largo de Afganistán, Pakistán e India. Ellos conformaron la civilización más extensa de todos los asentamientos antiguos y se cree que surgieron antes que la civilización del antiguo Egipto y Mesopotamia. En la era moderna se han encontrado sellos y grabados que detallan a seres y criaturas de esta civilización. Uno de ellos es el sello Pashupati, que muestra una figura con 3 cabezas, cuernos y rodeado de animales, o este sello que muestra el ritual de otra figura con 3 cuernos surgiendo de un árbol mientras un grupo de mujeres baila a su alrededor. Del periodo Uruk, que abarcó entre el 3800 al 3100 a.C., surgió este sello cilíndrico de jaspe que muestra leones con cuellos de dragón y águilas con cabeza de leones. Más antiguo aún está el hombre león, una figura tallada en el marfil de un mamut que se cree data al Paleolítico Superior, es decir, la época en la que el hombre moderno llegó a Europa. Nada más para que se hagan una idea de lo antiguo que es, se cree que tiene entre 35 y 40.000 años de edad, siendo la escultura zoomórfica más antigua conocida en el mundo. Pero bueno, hoy en día la percepción de un monstruo es distinta. Se les define como una producción contra el orden regular de la naturaleza, un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie, o como un ser fantástico que causa espanto. Y la clave de todo este tema es la palabra fantástico. Los monstruos pasaron de ser un producto de nuestro imaginario a una leyenda urbana, a una parte clave de nuestra cultura diaria. No obstante, hay una frase que me gusta que dice que los mitos son mentiras que dicen la verdad, lo cual me genera la duda. Si estas criaturas mitológicas y leyendas urbanas han sido reproducidas por civilizaciones a lo largo de cientos de miles de años, puede que haya un elemento de verdad detrás de todos estos. Por ende, la idea de este video no es decirles si estos seres de los que voy a hablar son reales o si existieron, sino presentarles las opciones para que al final ustedes aten los cabos y lleguen a la conclusión de si pudieron haber sido reales o no. Entonces, comencemos con una de las leyendas urbanas más conocidas, Pie Grande. Y yo sé lo que están pensando, por favor no quiten el video, solo escúcheme un segundo. El Pie Grande o el Sasquatch proviene de la palabra Sesac del idioma del pueblo indígena originario de Norteamérica, Salish, que significa hombre salvaje. Todos conocemos la leyenda. El Sasquatch es una criatura grande, peluda y parecida a un humano que supuestamente vive en el noroeste de los Estados Unidos y el oeste de Canadá. En teoría, es una especie de homínido que mide entre los 2 y los 4,5 metros, que camina sobre sus 2 pies y que se caracteriza por tener un olor asqueroso. Por su parte, las huellas que se han encontrado miden entre 60 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Más allá de estas huellas, nunca se han encontrado cadáveres, huesos, pedazos de piel, pelos o excremento que confirmen su existencia. Se dice que el primer descubrimiento de esta criatura estuvo a manos del explorador británico David Thompson, quien en 1911 descubrió un conjunto de huellas de Sasquatch. A partir de ese momento se han reportado huellas y avistamientos en diferentes regiones de Norteamérica, incluidos Florida, Arkansas, Luisiana y Carolina del Norte. Además, se le han puesto diferentes nombres como Skunk Ape, Stink Ape, Florida Bigfoot, simio del pantano, simio de Miaka o el hombre coliflor del pantano. Quizás la prueba más conocida sea el Patterson-Gimlin Film, la famosa película de celuloide grabada en 1967 en Bluff Creek, California, que supuestamente muestra a Pie Grande.
Durante décadas se ha intentado demostrar que esta cinta es falsa, pero nunca se ha logrado. Además, siempre se ha dicho que los movimientos de los músculos, la forma de caminar, la longitud de los brazos y el hecho de que camina como si supiera hacia dónde va, y me refiero a que no está viendo hacia abajo para asegurarse de que no se va a caer con algo, como si tuviera un traje puesto, todo esto le da credibilidad al video. Por el otro lado, también se critica fuertemente las diferencias en los relatos de Roger Patterson y Robert Gimley al describir el encuentro, especialmente las estimaciones sobre el tamaño de la criatura. A estas críticas, Patterson y Gimley han dicho que aclarar las historias antes de una entrevista es lo que hacen los estafadores para que no los descubran. Además de este video, existe uno del 2000 capturado por Dave Shilley. Shilley asegura que la primera vez que vio a esta criatura fue en 1974 y que desde entonces ha tenido 2 encuentros más. A pesar de todo esto y de cuántos avistamientos supuestamente suceden, ninguna de estas 2 pruebas ha sido verificada ni declarada falsa. Pero, en mi opinión, estos videos no son lo interesante de todo este tema. Lo interesante es que los avistamientos no se quedan solo en Norteamérica. En diversas culturas alrededor del mundo se han dado reportes sobre criaturas parecidas o con las mismas características. Por ejemplo, en el folclore australiano se habla del yowie, una criatura que parece un simio y que mide entre los 2 y los 3 metros. El primer avistamiento supuestamente fue en 1775, pero a partir de la década de 1850 los avistamientos se volvieron más regulares. En la mitología del Amazonas se habla del mapinguari o ucubar, una criatura con aspecto de oso grande, cubierto de pelaje rojo y de facciones humanas con un terrible olor. Esta criatura pertenece a las culturas de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Argentina, y según expertos podría ser un perezoso terrestre, una criatura que se cree que se extinguió hace 10.000 años, pero que podría haber sobrevivido en las profundidades de la selva amazónica. En la mitología japonesa se habla sobre el Ibagon o Inagon, una criatura que vive en el monte Iba y que es mitad humano, mitad gorila, con un gran tamaño y una fuerza descomunal capaz de romper árboles con sus pisadas. En la cultura china existe el Yeren, que se traduce a hombre salvaje y supuestamente es un homínido que habita en las remotas regiones montañosas del oeste de Hubei. Se ha descrito como una criatura pacífica de pelaje rojo y que en algunos casos muy particulares tiene pelaje blanco. Es más pequeño que Pie Grande, pero se dice que algunos ejemplares miden más de 3 metros. Según criptozoólogos, el Yeren podría realmente ser una especie prehistórica de orangután. También en la mitología vasca y aragonesa existe un ser llamado el Basajaún, mejor conocido como el Señor del Bosque o el Señor Salvaje. Según la leyenda, cuando los primeros pobladores llegaron a los bosques de Vasconia, se toparon con estos seres de forma humana, con el cuerpo cubierto de pelo y una larga cabellera que les llegaba hasta las rodillas, que ya vivían en los montes y en los bosques más remotos. En la mitología mongol existen los almas, una criatura cubierta de pelaje rojo o café que vive en las regiones montañosas asiáticas del Pamir y el Cáucaso, así como en la cordillera de Altai en Mongolia. Al igual que Pie Grande, camina en sus 2 pies, pero se dice que es más parecido a un humano, ya que construyó herramientas y ropa. Incluso se cree que son neandertales que sobrevivieron en las montañas. Estos seres aparecen en el libro de medicina tibetana, un libro en el que se detallan todos los animales conocidos por los tibetanos. Incluso hay reportes de que en 1880 una alma llamada Sana fue capturada y domesticada en el pueblo de Tajina en el distrito de Chamachiri. Ahí varios hombres tuvieron relaciones con ella y dio a luz a varios niños que murieron a edades muy tempranas, a excepción de 4 que crecieron hasta ser adultos. No se sabe dónde está enterrada Sana, pero sí uno de sus hijos. Entonces el cuerpo se desenterró y se enviaron los huesos a Moscú para ser estudiados, donde se reveló que compartían características físicas antiguas y modernas. Por otro lado, en la mitología andina se habla sobre el Kunk, el espíritu de los Andes, una criatura que supuestamente tiene la apariencia de un simio grande con pelaje blanco. Y por supuesto tenemos a su primo más conocido de la mitología tibetana, el Yeti en los Himalayas. Entonces, como pueden ver, hay muchísimos avistamientos de especies que comparten las mismas 3 características: ser sumamente grandes, cubiertos de pelaje y que caminan en 2 patas. Ahora, ¿qué pasaría si les cuento que hay un ser parecido a todos estos que realmente existió? El Gigantopithecus blacki fue un pariente lejano de los orangutanes que vivió en los bosques tropicales de Asia Sudoriental hace unos 2 millones de años. Se cree que medía más de 3 metros y pesaba unos 600 kilos. La primera evidencia que se tiene sobre esta especie apareció en 1935, cuando el paleontólogo Ralph von Koenigswald compró un par de molares en una farmacia en Hong Kong, donde los estaban vendiendo como si fueran dientes de dragón. Para 1939, Koenigswald encontró más dientes y logró determinar que esta especie procedía de alguna zona de la provincia de Cantón en
China. Desde ese momento se han encontrado 4 mandíbulas y más de 1000 dientes en al menos 16 yacimientos a lo largo del sur de China. Se cree que esta especie se extinguió hace unos 100.000 años, al inicio de la última glaciación del Pleistoceno, ya que al cambiar el clima cada vez era más difícil encontrar suficiente comida para sustentar su gran tamaño. Ahora yo les pregunto, ¿y si esta especie migró hacia América a través del estrecho de Bering durante alguna de esas glaciaciones en busca de alimento? Durante ese periodo muchísimas especies, animales e incluso ancestros de los pueblos nativos americanos cruzaron el estrecho en busca de mejores condiciones. ¿Quién dice que esta especie no pudo haber cruzado también y que los avistamientos que hay alrededor de todo el mundo sobre seres grandes y peludos sean subespecies que se adaptaron a las diferentes condiciones? En especial si consideramos la cantidad de eslabones perdidos y géneros de primates extintos que se han descubierto recientemente. Muchos de ellos incluso vivieron en la misma época, pero no en las mismas regiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que estas especies realmente existen? Ahora pasemos a la segunda criatura de la que les voy a hablar, las serpientes gigantes. Y es que las serpientes juegan un rol sumamente importante en muchos mitos y leyendas de todo el mundo. Normalmente estas criaturas han sido asociadas con el bien y el mal, así como la vida, la muerte, la creación y la destrucción. En algunas culturas, como la antigua Grecia, Egipto o los pueblos originarios de América, las serpientes simbolizan la fertilidad, el renacimiento, la renovación e incluso la inmortalidad por su habilidad de cambiar de piel. En otras, como Australia, India o África, están asociadas con el agua, la tierra y los arcoíris. En la tradición cristiana, tras la transgresión de Eva en el jardín del Edén, las serpientes se han asociado con las mentiras, la maldad y la tentación. Además, al ser criaturas que viven en el suelo, en algunas culturas se le ven como guardianes del inframundo. Y es que las serpientes, especialmente las gigantes, aparecen en casi todas las culturas. Veamos algunas. En la mitología azteca, el dios del viento y la lluvia, Quetzalcóatl, es representado como una mezcla entre un ave y una serpiente cascabel, donde la palabra coatl proviene de la lengua náhuatl, que significa serpiente. Además de ser el dios del viento y la lluvia, representa el aprendizaje, la agricultura y la ciencia. Incluso jugó un papel clave en la creación del mundo. En la mitología griega se menciona al Python o Pitón, una gran serpiente hija de la madre Gea que vivía cerca del Delfos, es decir, el centro del universo. Los griegos también creían en el basilisco, una serpiente gigante cargada de veneno que podía matar con la simple mirada. En los bestiarios de la Europa medieval también se menciona el basilisco y se considera el rey de las serpientes por tener una cresta con forma de corona. En la mitología nórdica se habla del Jormungand, una serpiente gigante que rodea a todo el mundo y uno de los 3 hijos de Loki. What is this? It's the world serpent. Según la leyenda, Odín arrojó a Jormungand al mar, donde creció tanto hasta ser capaz de rodear el mundo y poder agarrar su propia cola con la boca. Al inicio del Ragnarok, es decir, la batalla final con la que se destruiría toda la tierra, Jormungand abandonó el mar y arrastró con la tierra. Jormungand abandonó el mar y se arrastró por la tierra causando estragos. En la mitología egipcia, Apep era el dios del caos y se representa como una serpiente gigante. En el Antiguo Testamento se habla sobre Leviatán, una serpiente creada por Dios que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Según los pueblos indígenas del Amazonas, el Yakumama es un antiguo monstruo acuático conocido como la madre del agua que acecha las cuencas del río Amazonas, específicamente en Ecuador y en Perú. Según la leyenda, es una serpiente gigante con cuernos que mide hasta 48 metros de largo, con una cabeza de 2 metros de ancho, parecida a una anaconda. En Sudáfrica se cree que el Grootslang, una serpiente de 12 metros con cabeza de elefante, vive en una cueva conocida como el Agujero Maravilloso o la Fosa Sin Fondo en Richtersveld. En la mitología filipina, Bakunawa es un dragón representado como una serpiente marina gigante que se dice que es la causa de los eclipses, los terremotos, las lluvias y el viento. Los antiguos filipinos se basaron en su movimiento para crear el sistema del calendario geomántico. Incluso, gracias al contacto comercial entre las Filipinas y el sur de Asia, la mitología indo-budista sincretizó a los Bakunawa con los Naga. Los Naga, según la mitología indo-budista, son una raza semidivina con una forma mitad humana, mitad cobra. En el Parque Nacional Phu Lang, en Tailandia, existe un lugar llamado la Cueva de Naka, un santuario a los Naga,
donde la textura de algunas piedras se asemeja a las escamas de la piel de una serpiente. Incluso algunas rocas tienen forma de cabeza de serpiente, lo cual ha llevado a crear todo un mito alrededor de esta cueva, donde se dice que estas piedras en realidad son restos fosilizados de serpientes gigantes. Al igual que con Pin Grande, les voy a contar que hay una serpiente gigante de la cual se tiene pruebas de que existió, y se llama la Titanoboa. Esta serpiente vivió en el Paleoceno en Sudamérica, específicamente en Colombia, hace unos 60 y 58 millones de años, y es la serpiente más grande encontrada hasta el momento. Se cree que medía entre los 13 y 15 metros de largo, con un peso aproximado de 1135 kilos, y se alimentaba de tortugas gigantes y cocodrilos. Y les cuento que algunos científicos creen que esta serpiente aún vive en el río Amazonas, aunque no hay pruebas de ello. Lo cual, en lo personal, no me sorprendería. El Amazonas es demasiado amplio y tan diverso que cualquier especie podría ocultarse ahí. Al inicio del video prometí que no lo iba a hacer, pero ya que voy a cerrar dándoles mi opinión personal sobre este tema, y la verdad es que sí. Yo sí creo que estas especies existan. Estoy consciente que podría ser un tema de un inconsciente colectivo. Creo que para nadie es un secreto que los seres humanos somos seres sociales, y en los diferentes encuentros culturales a lo largo de la historia del hombre no me queda la menor duda de que se habló de estas criaturas. Como dije en un inicio, los monstruos tienden a reflejar miedos humanos básicos, seres grandes, seres que son difíciles de lastimar, seres que quieren comernos o simplemente seres que no podemos explicar. Entonces no me queda duda que diversas culturas pudieron haber adoptado estas explicaciones fantásticas para explicarse sus propios temores e incertidumbres, y con el paso de los años y de generación en generación hayan adoptado rasgos característicos de cada cultura. Pero también me parece extraño que las mismas historias se sigan repitiendo en todo el mundo, y creo que no hay que relegar estos relatos a una categoría de mitos, sino ver el panorama más grande. Y es que aún hay mucho que los seres humanos no sabemos. Más del 80% del océano no ha sido explorado ni cartografiado. En realidad no tenemos la menor idea de qué es lo que hay debajo de la superficie, y eso que los océanos representan el 70% de la superficie de la Tierra. El Amazonas tampoco ha sido explorado en su totalidad, y se estima que el 30% de la diversidad de todo el mundo vive ahí. Entonces hay mucho más en este mundo de lo que sabemos, vemos o leemos a diario, por lo cual puedo decirles que no tengo la menor duda de que estas especies existen, o al menos existieron en su momento. De hecho, hice este video específicamente sobre estas dos criaturas porque son de las que estoy más convencido de que realmente existen, pero hay otro montón más. Les dejo de tarea que busquen sobre perros o sabuesos infernales como Cusit de Escocia, o Winley de Gales, los Vergas de Inglaterra, Ahuizotl en mitología azteca, o el mismo Cadejo acá en Centroamérica. Se van a dar cuenta que hay características muy parecidas y que todo es muy raro y sospechoso. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por ver este video y por apoyarnos. Los invito a que vean todos los otros videos de los conocidos y que los compartan. Creo que esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer y a que más personas vean este tipo de contenido. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube, y si pueden convertirse en nuestros Patreons, eso siempre nos ayuda a montones. Gracias, nos vemos.